La primera intervención de la palabra de Dios y le pedimos a nuestra hermana Argelia de Moreira que pase a poner en manos de Dios la clase. El Señor les bendiga, hermanos. Vamos a inclinar nuestros ojos y a orar. Oremos. Excelentísimo Padre Celestial, tú que moras en el cielo, en la tierra y en todo lugar, te damos gracias, Padre bendito, porque tú nos trajiste con bien hasta este lugar. Y así, Padre Celestial, suplicándote que tú bendigas a cada una de nosotras que estamos aquí presentes, y también te suplicamos una bendición muy especial por nuestra hermana Mayra, pues tú la has preparado a ella, Señor, para que nos pueda discernir tu palabra, que tú le des palabras entendibles y nosotros ábrenos mente y corazón para que nosotros podamos atender lo que ella nos va a enseñar, Señor, y así ponerlo por obra nosotros también. Ayúdanos a todas, pues tú sabes que hay un pueblo grande, somos tus hijas, somos tu pueblo redimido, Señor, y así te suplicamos también por las que vienen por el camino. Ayúdales para que también estén en este banquete especial. Todas estas bendiciones y todas estas súplicas te las estamos pidiendo en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, con ustedes nuestra hermana. Espero que pongan mucha atención porque son palabras de vida para ustedes y para todas. Y hay que ponerlas en práctica también. Con ustedes nuestra hermana Mayra. Bueno, hermanas, bendiciones. Que Dios me les bendiga a todas. Felicitar a la congregación de Usulután y quizás algunas congregaciones aledañas que a lo mejor se unieron para que este tipo de eventos se siga dando año con año. Realmente que las congregaciones que tienen estas reuniones de mujeres es digno de admirarlas y de que imitarlas, ¿verdad? Porque juntas se nos hace posible todo, y si Dios va adelante, ¿verdad? Tenemos una victoria asegurada. Y muestra de esto es que esta es ¿qué número de confraternidad? ¿Verdad? La confraternidad número 16, ¿verdad? Y siempre han estado el grupo de hermanas líderes al frente. Qué bueno que estas hermanas Déboras, ¿verdad?, han trabajado y han logrado que esto sea posible. Felicito también a las jovencitas, ¿verdad?, que han pasado y han participado. Es bueno que la juventud vaya también adelante, ¿verdad? Y que las hermanas adultas, ¿verdad?, como lo hizo Loida, con la abuela de Timoteo, ¿verdad?, que lo hagan, que instruyan a las jóvenes también, porque cuando nosotras ya no nos sea posible, ¿verdad?, tenemos ahí un remanente, tenemos una juventud preparada. Así es que felicidades, hermanas, y vamos a dar inicio a este tiempo de reflexión en la cual yo voy a querer que sean participativas. No quiero que el sueño las invada, no quiero que los pensamientos problemáticos vengan a su mente. Yo sé que nuestra mente es un campo de batalla, pero ahorita vamos a estar concentradas. Y voy a pedir un favorcito. Yo sé que todas andamos bien tecnológicas ahora en día, ¿verdad? Así es que yo le voy a dar ahorita un tiempo. Saque su celular, le baja el volumen, póngalo en vibrador, porque a veces se nos olvidó, para que no nos esté interrumpiendo, ¿verdad? Porque se nos olvida, hermanas. Pero hagamos eso para honra y gloria del Señor, porque nos distrae.
¿verdad? Nos distrae ese aparatito que es muy importante, pero que también nos saca nos desenfoca. Así es que la que tenga celular ahí, si no puede, hermanita, pídale a una jovencita que ellas saben mucho más que nosotros. Muestra de ello, ¿verdad? Nuestro hermanito aquí que nos está colaborando con lo del área tecnológica. Así es que espero que sus celulares estén en vibrador o en silencio, ¿verdad? Y ahí usted en el break, en el receso, pues dice, tengo 2 llamadas y si son urgentes las contesta, hermana, ¿verdad? Y si no, pues que esperen hasta que usted llegue a casa. ¿Estamos de acuerdo, hermanas? ¿Amén? Muy bien. ¿No se me enojan? No, ¿verdad, hermana? Bueno, el tema, ¿cuál es el tema de esta mañana? ¿Quién lo sabe, hermanas? ¿Cómo vencer los obstáculos, verdad? Como mujeres cristianas. Cuando hablamos de obstáculos, estamos hablando de problemas, ¿verdad? No pueden haber obstáculos si no hay un problema, ¿verdad? Hay problemas a vencer, hay conflictos, ¿verdad? Conflicto es la desaveniencia, el desacuerdo entre 2 partes, 2 personas, 2 empresas, 2 países, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos nosotros? ¿Cuál es el camino correcto a seguir para vencer estos obstáculos? Levante la mano la que no tiene obstáculos en su vida, problemas a vencer. ¿Quién no tiene conflictos? Todas tenemos y hemos tenido y los hemos superado en el nombre del Señor, ¿verdad? Como introducción, nosotros traemos ahí unos videos y que si hay niños, pues yo creo que lo van a disfrutar. Porque aunque sea como una chiquitillada, una caricatura, muchas de esas actitudes nosotros como seres humanos, como adultos, a veces las tomamos. Y aún peor, a veces como cristianos, tomamos un tipo de actitud cuando se nos enfrenta, cuando se nos confronta, nos gana el viejo hombre. Y sale a flote el viejo hombre, ¿verdad? Y entonces nosotros dejamos mostrar todas una serie de situaciones negativas. Pero como la clase dice cómo nosotros lo vamos a lograr, primero vamos a analizar este pequeño video y después yo quiero la participación. Obsérvenlo, lo que ustedes vean, después lo va a comentar. Para que no sea solo yo la que voy a hablar, porque ustedes tienen mucho que enseñarme a mí y mucho que enseñarle a las demás. ¿Amén, hermanas? Amén. ¿Listas para ver ese video? Es chiquitito, la resolución de conflictos. Muchas al ver este video dirán, no, eso no puede pasar conmigo, eso no pasa en mi casa, eso no pasa conmigo, pero hemos sabido que en algunos casos sí se da, ¿verdad? Ahí está. Se llama El Puente. Y el sonido.
Muy bien. Hemos observado el video. ¿Qué opinan ustedes de esas caricaturas, de esos muñequitos, verdad, que estaban en conflicto? Son dos parejas ahí. ¿Cómo actuaron? ¿Cómo actuaron, hermano? ¿Negativo o positivo? Ajá. ¿Qué fue lo negativo que ustedes pudieron ver? No cedían, ¿verdad? Y a veces nosotros, cuando se nos presentan conflictos, una de las partes tiene que ceder. Una de las partes tiene que no ser, como a veces dice el mundo, más tontito, ¿verdad? Más bobo. No, tiene que ser, llenarse de humildad, y no es fácil. No es fácil, porque cuando nos han ofendido y nosotros tal vez tenemos el derecho, no es fácil hacerlo. Pero si nosotros queremos actuar como se nos ha enseñado, como se nos ha indicado, tenemos que hacerlo. Así es que ellos, incluso en los conflictos, hermanas, hay segundos, terceras personas afectadas, ¿sí o no? Cuando peleamos dentro de la familia, cuando el esposo y la esposa están en conflictos, ¿quiénes sufren? Los hijos. Muy bien, sufrimos nosotros también como pareja, ¿verdad? Porque estamos en desaveniencia. A veces los seres humanos, los adultos, no pensamos en el daño que hacemos a los pequeños y no nos cuidamos a veces ni de las discusiones, discutimos delante de los niños y estamos dando un mal patrón, un mal ejemplo, ¿verdad? Nosotros necesitamos pensar con la mente de Cristo, hermanas, ¿verdad? Pensar con la mente de Cristo y abordar los conflictos a la luz de las Escrituras. Nuestra naturaleza humana es la que no nos permite. Yo no digo que somos perfectos y que las cosas se hacen fáciles, pero si nosotros seguimos los mandamientos del Señor y reflexionamos, bueno, me gritó, le grité, estoy dañada, estoy herida, ¿verdad? Entonces voy a hacer esto y esta otra actitud, ¿verdad? ¿Qué hacemos muchas a veces cuando estamos enojadas? A ver, compartamos, hermano, compartamos. Nadie se enoja, no me va a decir que no se enoja. ¿Cómo maneja usted el enojo? Yo le preguntaba a una hermana, lástima que no está aquí, no porque nos hubiera dicho. Le digo, ¿vos cuando te enojas? Porque nos conocemos desde pequeñita. ¿Cómo? Ay, me dice, yo a veces aviento cosas. A veces aventamos las puertas, ¿verdad? A veces decimos palabras que son dañinas, ¿verdad? Y en el peor de los casos, usamos aquel lenguaje que dice el Señor que no está permitido para los hijos de Dios, ¿verdad? Que yo así soy y que no sé qué y que no sé cuándo. Y cuando nosotros usamos ese lenguaje en la casa, le vamos a enseñar al niño en la clase dominical, de repente sale con unas grandes expresiones bien floridas, ¿verdad? Pero bien así. Y entonces, ¿de dónde las oyó el niño? El niño no lo creamos de 0 a 2 años en la escuela dominical. Allí en la casa recibió las primeras palabras, ¿verdad? Recibió los primeros consejos y el primer modelaje. Aunque usted no le diga, repetí esta palabra cuando estés enojado, pero si usted se enoja y se la dice, el niño la va a repetir a otros y en alguna ocasión se la va a decir a usted, ¿verdad? Porque a veces no tenemos, es que dicen, yo así, en mi casa a mí así me trataron. En mi casa así me criaron. Mi mamá no podía hablar si no iba con las grandes palabras. Y mi papá igual. Así es que yo me acostumbré así. Pero ¿qué dice las Escrituras? Que el que ha llegado a Cristo, vieja criatura es, antigua. ¿Cómo es, hermanos? Nueva criatura. Pero esa nueva criatura a veces no quiere
renovarse del todo, ¿verdad? Sino que queremos estar con nuestras raíces viejas. Así es que, hermanas, si tenemos un vocabulario no adecuado, es hora que vayamos cambiando. Aunque usted diga, si la vecina ya sabe cómo yo hablo, pero el día domingo sale con la Biblia para la casa, para la iglesia, ¿verdad? Y entonces no le da a usted un poquito así, que siente que como calientito en la cara, ¿verdad? Cuando la ven con la Biblia y en la casa tal vez hemos estado peleando o con las grandes palabras. La resolución de conflictos no es nueva, hermano. No es nuevo. Esto se ha dado desde que el ser humano se creó, ¿verdad? Y si no, miren la primera pareja, Adán y Eva, ¿verdad? Eva se equivocó. ¿A quién culpó? A su esposo. Y culpó también a la serpiente, ¿verdad? Entonces, ¿esto trajo o no trajo consecuencias? Sí trajo consecuencias, y por eso nosotros todavía estamos sufriendo esas consecuencias. Entonces, cuando ellos tuvieron sus dos hijos, ¿cuál es el nombre de uno de los hijos? Caín y Abel. Abel, está muy chiquitas esas letras, yo no puedo, ¿verdad? Pero hermana Lilian, a las que las conozco por nombre, ¿cuál fue yo creo que el conflicto que se dio entre ellos? Reconocemos que Caín fue el hijo de Eva. Entonces, ¿verdad? Y pues el segundo hijo fue Abel. Sí. Entonces, a Caín, digamos, de su era labrador de la tierra, labraba los mejores productos de la tierra que llevaba. Abel era ovejas, ¿verdad? Pastor de ovejas. Pastor de ovejas, las llevaba al campo, ¿verdad? Y las hacía, pues, que ellas hicieran lo más hermosas, pero las cuidaba, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Entre los dos, ¿verdad? Pues ellos ofrecían ofrendarios. Entonces, Caín le ofrendó, ¿verdad? El fruto más grande que él tenía hacia Dios. Y Abel ofrendó, pues, la oveja, ¿verdad? Más hermosa que él tenía. Entonces, ¿verdad? Dios vio de agrado, ¿verdad? La ofrenda de Abel. Por su actitud. Por su actitud. Y vino Caín, de verdad, él se molestó, ¿verdad? Se enojó, se airó. Y él, pues, lo que hizo fue, ¿verdad? Que Dios no lo adoraba en él, ¿verdad? Quería que lo ensalzara él primero, ¿verdad? Y Dios ensalzó a Abel por su humildad, entregar lo que más quería. Y lo amó. Esa fue la consecuencia. Hubo un asesinato, ¿verdad? Quizás fue el primero de la humanidad, de la historia, imagínense. Ese conflicto fue el primer conflicto que nació allí más grande, y que desde entonces, ¿verdad? Dice que Abel reclama a Dios, ¿verdad? Que pare todo eso, Sí. de esos conflictos que nos dan Gracias, hermana, gracias por no saber manejar las emociones, ¿verdad? ¿Cuántas veces cuando hemos estado enojadas, molestas, o aquellas hermanas, no sé cuántas hermanas hay acá que sus esposos no son cristianos? Y cuando el esposo no es cristiano, tenemos una lucha doble, hermana, doble, porque quien tiene que ceder o quien tiene que dar ejemplo generalmente es el que es hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, muchas veces los hombres en el mundo hacen cosas que dañan grandemente a las mujeres. La mujer en Latinoamérica sufre mucho lo que es la violencia física. La violencia física. Ahora las leyes han cambiado y hay un poquito más de refugio para las mujeres, para las niñas, cuando son violentados sus derechos, ¿verdad? Pero el hombre en Latinoamérica tienen conceptos bien machistas, ¿verdad? Que pueden golpear a la mujer porque es su esposa o es su mujer, como ellos dicen. Pueden minimizarla, pueden decirle que no sos aquí, no sos allá, o comienzan a compararla, ¿verdad?, con otra persona,
y entonces van denigrando la autoestima. La autoestima es aquel valor que todas nosotros nos damos. ¿Usted cree que vale o no vale, hermanas? ¿Tienen un valor? Sí, somos hijas de un rey. Somos hijas de un rey, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos un valor espiritual. La protección que usted tiene en el Señor no la tiene cualquiera, hermano. Dígame si no es así. Todas hemos vivido lo que es la violencia social y ya saben a qué me refiero. A los asesinatos, a las extorsiones, a todo ese grupo de personas que andan haciendo el mal. Y si a nosotros quizás nos hemos pasado por algún asalto, alguna cuestión así, a lo mejor alguna de ustedes ha sufrido un evento grande, ¿verdad? Pero quizás la mayoría de nosotras hemos sentido la protección de Dios cuando hemos estado en situaciones difíciles. Yo lo veo así, yo no sé usted, ¿verdad? Tal vez algunos de nosotros hemos perdido familiares en esta lucha cruenta que hay, ¿verdad? Porque estamos en el mundo y algo nos alcanza. Hemos perdido tal vez algún familiar en aras de la violencia, pero el Señor ha protegido el resto de la familia, porque si no, hermana, ni ustedes ni yo estuviéramos acá, quizás hiciéramos un número más en las estadísticas de muertes violentas. Pero gracias a Dios, como dice el Salmo 91, y caerán, ayúdeme, 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti llegarán, mas a ti no llegarán. Entonces nosotros hemos experimentado esto, ¿verdad? Una anécdota así rapidito que les voy a contar antes de entrar a lo que es el libro donde vamos a estar basando nuestro estudio, ¿verdad? En San Salvador todo el mundo le teme a San Salvador por el tráfico, por esto. Para mí es la ciudad más hermosa. Cuando yo voy allá, yo me siento tan feliz porque es mi ciudad natal, ¿verdad? Allá dejé el ombligo yo. Allá nací. Entonces cuando yo regreso allá, a mi esposo no le gusta, por eso es que él nos hemos quedado acá. Él dice que para San Salvador nunca, ¿verdad? Solo llegaba por allá cuando andaba de novio, ¿verdad? Pero ya después, mire, dijo no, Usulután. Entonces, como acá el clima un poco no nos favorecía, encontramos un punto intermedio, porque se creó un conflicto. Yo San Salvador, él Usulután, ¿verdad? Y estábamos en eso, y las niñas enfermas me abonaba a mí, ¿verdad? Porque le decía, las niñas no soportan este clima, ¿verdad? Recuerdo que hermana Mirna Celaya, ¿verdad? Me acompañó varias veces cuando le daban aquellas fiebres por infecciones renales, y también hermana Nila, ¿verdad? Ellas me fueron muy, muy buenas conmigo, esta familia, y me acompañaban cuando él salía a predicar y yo sola con las niñas. Pero llegó a un punto que el conflicto iba creciendo porque cada vez las enfermedades eran mayores. Y entonces le dije yo, mire, yo me voy a ir para San Salvador. No, mejor para San Salvador, no nos vamos. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer? Entonces, no hicimos la de los animalitos, ¿verdad? Que nos tiramos y nos agarramos ahí. No, nos costó un poquito ponernos de acuerdo, pero mire, el Señor lo iluminó a él y me dijo un punto intermedio, Santiago de María. Ni Usulután ni San Salvador, pero vamos a estar cerca de los dos lugares. Vaya pues, y ahí nos establecimos y hasta la fecha ahí estamos, ¿verdad? Entonces, pero en el conflicto hubo que mediar y ver a la luz del Señor, porque si yo me hubiera encaprichado y solo lo que yo quería sin tomar en cuenta que yo tengo un pacto con Dios y con Él, yo me hubiera ido, hermano, y ganas no me faltaron de irme. Igual cuando llegué a Honduras, ¿verdad? Otra cultura, otra situación, pero aquí estamos. Así es que la presencia del Señor siempre está
y la protección de Él. Mi hija creció y se ha tenido que ir para San Salvador, allá está. ¿Qué sucede? Llegan dos delincuentes, se bajan del bus y fue la experiencia más dura para ella. Le ponen la pistola en su cabeza, ¿verdad? Y entonces ella llevaba el dinero para pagar la universidad. ¿Por qué permite Dios este tipo de sustos, de problemas? Tiene un propósito en nuestra vida. Y yo creo, como le dijimos a mi hija, que el propósito quizás de este evento era que ella reconociera la protección de Dios. Y reconociera, porque ella misma decía, nos hizo una videollamada, ¿verdad? Ahí se podía ver ella y estaba muy afectada. La tiraron al suelo, pero miren, imagínense qué asaltante, hermana, le va a decir, te voy a quitar la cartera, pero sin lastimarle el brazo. Pero con ella sucedió. Uno, dice ella, que tenía una cara de malo, de malvado. Desde que lo vio, ella le miraba que él quería disparar el gatillo. Y le decía que lo hicieran, ¿verdad? Él le decía al otro que lo hiciera. Y en pleno San Salvador, zona de Miramonte, y la lanzan al suelo. Pero cuando ella me dijo, me lanzaron al suelo, yo dije, la voy a ver toda golpeada de la cara o algún diente quebrado. No, dice ella que ella sintió que el muchacho, el otro, la agarró y se fue encima de ella para no lanzarla. Él se fue encima de ella para que ella se doblegara y gracias a Dios no le encontraron el dinero porque lo andaba un poco escondidito, pero sí le llevaron el celular, que todavía lo estoy pagando porque no tenía seguro, ¿verdad? Entonces, a saber quién anda con ese celular. Pero lo importante de esto, hermano, es que la protegió. Ella me decía, mamá, qué corta es la existencia. Yo pude haber dejado, yo sentía la muerte, ¿verdad? Imagínese usted allá, ahí por la despensa y con la pistola acá, y el otro le decía, hacelo, ¿verdad? Y la tiran al suelo. Entonces dijo, aquí me van a descargar esta pistola, ¿verdad? Pero ellos solo se llevaron el celular y ya no la golpearon, ya no le hicieron más nada que aquel trauma que ella, ¿verdad? Porque pensaba que se la iban a llevar, ella pensaba un montón de cosas, pero Dios estuvo ahí. Dios estuvo ahí y para la honra y gloria de Dios yo doy este testimonio. En la iglesia de Cristo a veces no contamos esas grandezas, hermana, y nos quedamos con eso. Y eso a mí me fortalece, el oír un testimonio de otra persona, ¿verdad? Cómo Dios nos ha protegido. Pues volviendo al tema, los conflictos también en nosotros, además de traer angustia, traen desesperanza. ¿Qué es desesperanza, hermana? Si usted perdió la esperanza, perdió todo, ¿verdad? Los conflictos traen desesperanza a nuestra vida, a nuestro corazón, traen angustia. Y un corazón angustiado, una mente perturbada, es tierra fértil ¿para quién? Para el enemigo, que anda sembrando la cizaña, anda sembrando. ¿Y para qué seguís? ¿Y para qué te reunís? ¿Y para qué esto? Si de nada te sirve, ¿verdad? Entonces, voy a pedir a todas que busquen el libro de Habacuc, que está en el Antiguo Testamento, y vamos a estar analizando parte de algunos capítulos de este libro. Habacuc cuenta entre uno de los profetas menores, ¿verdad? No porque él haya sido menos importante, sino porque son los que tienen como que menos escrito dentro de la Biblia, ¿verdad? Pero fue un profeta, un mensajero de Dios, que él recibía palabra del Señor, instrucciones del Señor. Mire, entonces en los tiempos de Habacuc 1, ahí vamos a estar, solo téngalo ahí, y vamos a reproducir un video, un audio, y en el cual usted va a poder escuchar el capítulo 1. El capítulo 1, ¿verdad? Entonces usted trate de ir viendo cuál era la situación de este pueblo. Algunas ya lo saben, pero otras no.
cuál era la situación que el pueblo vivía en los tiempos de Habacuc. ¿Se parecerá al nuestro? ¿No tiene nada que ver con el nuestro? Usted le encuentra que sí, usted me comenta después, pero tiene que estar atenta, hermano. Si usted no puede leer, entonces por eso traemos el audio. Póngale atención y no esté viendo que el niño se levantó, que el carro, a ver qué horas son. No, tenemos un buen clima ahorita, así es que las quiero atentas, el Señor las quiere atentas, hermano, porque esto le va a quedar a usted para que se lo predique a otra persona. El capítulo 1, hermano, de Habacuc. Y todas seguimos la lectura del 1, el capítulo 1. Tiene más volumen. Amén, hermana. El audio, lastimosamente, el volumen está un poco bajo, pero las que pudieron escuchar, ¿verdad? Narra una situación en los tiempos de Habacuc. Y si nosotros leemos más adelante y lo que el libro nos brinda, ¿verdad? Era una situación de desesperanza, ¿verdad? Era una situación en donde el pueblo se había pervertido tremendamente, como muchos de los pueblos antiguos lo hicieron. Y una de las situaciones más duras, ¿verdad?, que ellos vivían era que se miraba como que la maldad iba aflorando, iba creciendo como crece el Alka-Seltzer en un vaso de agua, y no había nada que la pudiera detener. Entonces el mismo profeta comienza a cuestionar a Dios, a preguntarle a Dios. Imagínense, le dice que por qué lo hace a él ver tanta iniquidad, que por qué está permitiendo tanta maldad. ¿Cómo nos hemos sentido los salvadoreños, los centroamericanos, los países en donde este fenómeno social lo estamos viviendo en carne propia? Familias que tienen que emigrar de sus lugares porque llegó alguien y dijo: te vas porque aquí nos quedamos nosotros. ¿Y hacia dónde recurrimos para protección? ¿Pueden los gobernantes? En alguna parte sí, en otra parte está fuera de su control. ¿Puede el vecino defenderla? ¿Puede un arma defendernos?
y no es la opción correcta, ¿verdad? ¿Puede el que contratemos a otra gente para que nos dejen en paz? Tampoco. Entonces decimos, ¿cuántos de nosotros hemos dicho, ¿hasta cuándo, Señor? Señor, ¿hacia dónde va nuestro país? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Y el futuro de mis hijos? Y surgen las dudas y las dudas y las dudas por las circunstancias en que vivimos, hermanos. Pero se nos olvida que hay un Dios grande que nos protege. Hay un Dios grande que está viendo lo justo y lo injusto. Él tiene su propósito con nuestro país, con El Salvador. Mire en este libro de Habacuc, en el capítulo 1, dice que Dios usó a qué pueblo para castigar. ¿A qué pueblo dice ahí que usó? Ahí está a los caldeos. Usó al pueblo caldeo para atacar a su pueblo, para hacerlo sufrir, para hacerlo recapacitar, ¿verdad? Entonces, en los tiempos de Habacuc era muy difícil. Y cuando estamos en conflictos, en problemas, la fe puede ser lo primero que muere en nuestros corazones. Cuando se muestra la desesperanza y cuando nos ataca, somos rodeados, hermana, por los imposibles. No se puede, no lo voy a lograr, no vamos a salir, la iglesia se está desboronando, que hay problemas, que hay esto, y comenzamos a ver lo imposible. ¿Quién nos está poniendo esa cortina? Es Satanás. Tendemos a olvidar las promesas y el poder de Dios. Hermanas, quiero que alguna de ustedes busque por favor Salmos 13, 1 y 2. ¿Qué nos dice? Salmos 13, 1 y 2. ¿Alguien que lo tenga, hermanas? Gracias, hermana. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho esta pregunta? ¿Hasta cuándo va a seguir mi sufrimiento? ¿O hasta cuándo voy a estar enferma? ¿Cuándo el Señor me va a dar mi sanidad? ¿Cuándo mis hijos se van a comportar como yo quiero? ¿Hasta cuándo, Señor, vas a responder? ¿Qué hace que nosotros cuestionemos de esa manera? Nuestra desesperanza, nuestra angustia, la falta de fe, porque la perdemos como seres humanos que somos. Veamos el 2.22, de ahí del mismo el Salmo 22, 1 y 2. ¿Qué nos dice Salmo 22, 1 y 2? ¿Alguien me quiere ayudar, hermanos? Se pone de pie y con voz de locutor lo puede leer. Amén. Siguen más ahí las quejas, ¿verdad? La desesperanza. Y es natural, hermanas, cuando estamos atravesando momentos difíciles. Fíjense que un buen ejemplo de alguien que perdió la esperanza y perdió la fe fue el rey Saúl. Ustedes saben cómo el rey Saúl se desvió de los propósitos de Dios, ¿verdad? Él fue un escogido, un ungido de Dios, pero él no supo manejar sus emociones, su temperamento impulsivo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo era Saúl? ¿Cómo era Saúl como rey? Él se volvió celoso de David. Él quería la honra y la vanagloria solo para él, como a veces sucede en las congregaciones, ¿verdad?
Cuando alguien está trabajando, pero no lo hace con el sentido de trabajar para el Señor, sino a veces trabajamos para nuestros propios méritos. Trabajamos para ser elogiados y no para ver una productividad en la iglesia. Cuando lo hacemos por este motivo, entonces vienen los conflictos, ¿verdad? Cuando ya llega alguien quizás con nuevas ideas o una forma diferente de trabajar, no se acepta y nos entra la desesperanza, el celo, ¿verdad? Entonces Saúl fracasó como rey porque él dejó que sus malos sentimientos le invadieran, ¿verdad? Veamos a lo que llegó Saúl, en Primera de Samuel 28, 15 al 20. Vamos a ver qué fue lo que la desesperanza de este hombre lo llevó a hacer. ¿Quién me ayuda con esto? Primera de Samuel, capítulo 28, del versículo 15 al 20. Estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí. Y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños, porque eso te ha llamado para que deseares que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí? Si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo, y Jehová te ha hecho como dijo por medio de ti, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo has dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos, y Jehová me entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Hasta el 20, hermano. Sí, hasta el 20. Entonces Saúl cayó en tierra por cuán grande era y tuvo gran temor por las palabras de Samuel. Estaba sin fuerza porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Amén. Cuando nosotros estamos angustiados, tristes, hermanas, vea que no nos da ni hambre. Cuando tenemos una noticia mala, se nos va el hambre, no queremos comer, nuestro espíritu decae, ¿verdad? Porque la materia y el espíritu están relacionadas. ¿Cuál era el conflicto de Saúl, hermanas? ¿Cuál era el conflicto? Mire, más adelante dice Saúl y la divina de Endor. Saúl declara ahí cuál era su problema, ¿verdad? Dice, los filisteos era un pueblo pagano y siempre hostigaba al pueblo de Dios. Y entonces dice, ¿verdad? Los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí. Qué difícil son nuestras batallas espirituales y físicas cuando Dios se aparta de nosotros. ¿Por qué se aparta Dios de nosotros, hermanos? Por la desobediencia. Saúl no quiso obedecer. Entonces dijo el Señor, así como nosotros con nuestros hijos, llega momento en que decimos, Dios que te socorra. Mira tú qué vas a hacer porque yo ya puse las reglas que tenía que poner y no obedeces. Llega momento en que el hijo ya no se le puede castigar físicamente con un cinto, hay otro tipo de castigos. Y entonces cuando ya no tenemos el poder de nosotros de darles unas 2, 3 nalgadas para que hagan caso, hay otros métodos. Pero ¿cómo se siente nuestro corazón? Desesperado, afligido. Saúl estaba afligido porque él sentía que el pueblo lo estaba desesperando mucho, pero más que todo cuando la presencia de Jehová se acerca,
se aleja de nosotros. Eso es triste, hermano, porque si no tenemos la protección de Él, ¿quién nos va a ayudar? ¿Quién nos va a dar esa fuerza interior para pelear los conflictos o los problemas si Jehová se aparta de nuestro lado? Y miren, él llegó a cometer el pecado de consultar a una adivina, a una bruja, a una hechicera. Él mandó a llamar el espíritu de Samuel. Samuel ya estaba muerto. Samuel ya estaba muerto. Y él por eso le dice, ¿por qué me has inquietado? ¿Por qué me molestas? ¿Por qué me has hecho venir? O sea, hermanas, que estos poderes existen. Y qué triste es cuando nosotros como cristianos, teniendo los años que tenemos dentro de la congregación, alguien nos seduce a través de una amiga, a través de una vecina, para que lo que nosotros no sabemos, lo que nosotros queremos resolver, se le perdió algo, el esposo anda por otro lado, o usted quiere saber cómo se dio aquella cosa, quién le robó la casa, quién le robó el carro, van donde las adivinas. Muchos cristianos que no tienen su fe fundamentada en la Biblia lo hacen, o por una enfermedad. Ningún doctor le haya cura, pero mire, allá está una doctora. En Santiago hay una que se le llama la niña Orbelina, y la doctora llegan carros de lujo y llega gente a quedarse porque ella invoca un espíritu de un médico que dicen que murió hace mucho tiempo. Y lo mismo hizo Samuel, hermano. Y si lo mismo hizo Saúl, que fue un apartado de Dios, pero él había dejado sus principios, ¿verdad? Entonces vemos que él comete este error y se va alejando más y más del Señor, ¿verdad? Y mire la respuesta de Samuel. ¿Y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Cuando Jehová ya no está con nosotros, hermano, y es nuestro enemigo, téngale miedo. Téngale miedo, porque le va a venir de todo, hasta hacerlo reconocer a dónde es que tiene que regresar. Viene una plaga, viene otra y viene otra. Y hay personas que dan miedo, que aún siendo probadas y aún siendo atacadas por todas estas cosas, no doblegan su orgullo. Y comienzan a culpar a cualquiera de la congregación por lo que les ha pasado. Yo me salí porque ahí no hay amor. Yo me salí porque el hermano fulano, la hermana sutana, allí esto, allí lo otro. Si yo estuviera al frente, yo hiciera esto. Entonces la gente el enemigo lo va tomando por esta vía. No se deje usted seducir por esos pensamientos del enemigo, ¿verdad? Y le dice, mire en el 17, Jehová te ha hecho como dijo, por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David, como tú no le obedeciste, es lo que decía hermana Lilia. No obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek. Por eso Jehová te ha hecho esto. Y ahora entregará a Israel también contigo en mano de los filisteos. ¿Y qué le iba a pasar a Saúl? Y mañana estaréis conmigo. ¿Dónde estaba Samuel, hermanos? En otro mundo, en otro lugar donde están los espíritus, ¿verdad? Cuando ya dejamos este cuerpo. ¿Y qué le dice? Y mañana, y si a usted le dijeran eso, ponga su nombre ahí, no ponga el de Saúl. Y mañana está. Eso quiere decir que yo mañana me muero, que mañana el Señor viene por mi alma, ¿verdad? Dice. Y amén. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos. Imagínense el poder grande del Señor, un ejército armado, preparado. Pero si Él decide que lo entregue en manos del pueblo enemigo, es su voluntad y no la nuestra. Por eso nosotros debemos de clamar a Él. Y esos ejércitos que vienen a nosotros o que andan
con peligro de hacernos daño, Él los va a entregar en manos de otros enemigos para librarnos, hermano, ¿verdad? Entonces, de esta forma, Saúl resolvió su conflicto, según él, mandando a llamar un espíritu y quebrantando aún más la ley del Señor. Esta no es la forma, ¿verdad?, de cómo nosotros debemos hacerlo. Creo que hasta aquí la intervención. Son las 10:30, hermano. Comenzamos, ¿sí? Vamos a tener un receso, no sé de cuánto. La hermanita que tiene a cargo esto, para que ustedes